Bueno, eh, bienvenidos a la tercera clase de Gaby, curso T1. Los dejo con Gaby. Gracias, Gaby. Venga, gracias, Santi. Bueno, eh, quiero empezar la clase de hoy con una recapitulación de lo que vimos ayer, eh, principalmente de la descripción del escenario general para la generación de aleatoriedad. Entonces, recuerden que dijimos que teníamos un dispositivo en poder de Alicia y que en cada uso del dispositivo, esto es, cada vez que Alicia aprieta el botón rojo, se genera un bit. El dispositivo de Alicia y Alicia están en una ubicación segura, lo que quiere decir es que no hay pérdida de información de los bits que genera D. Más precisamente, en el escenario hay un adversario que tiene un dispositivo E que puede estar correlacionado con el dispositivo D, pero que no tiene acceso a las salidas de D. Entonces, estuvimos viendo cómo modelar esta situación con la mecánica cuántica. Entonces, como tenemos un dispositivo que genera números, la mecánica cuántica nos dice que entonces va a haber un estado y se está realizando una medición. Entonces, en cada ronda, la cadena XY se genera a partir de una medición de un phi o bien F supra I sobre un estado ρ de I que vive, bueno, que es un operador de densidad sobre un espacio de Hilbert H de I. Y la probabilidad de que en la ronda iésima se produzca la cadena X sub I está dada por la regla de Born. Entonces, tenemos para cada ronda un espacio de Hilbert, el estado que describe a las n rondas vive en el producto tensorial de los espacios para cada una de ellas. Ahora, tenemos el estado que describe los n usos de D, pero tenemos otra parte en el sistema global que es el sistema E en poder del adversario. Lo que vimos ayer es que podemos asumir que el estado global es puro, o sea que decimos Evaristo tiene una purificación del estado del dispositivo. Eso quiere decir que hay un estado global puro, tal que traceando el sistema de Evaristo se tiene el estado del dispositivo. Habíamos dicho que esto es sin pérdida de generalidad, porque si existiese una situación en la cual el estado global es un estado ρ de mixto, entonces hay una purificación tal que si traceamos E' de esta purificación, obtenemos ρ de E. Pero como no restringimos de ninguna forma el sistema adversario, simplemente podemos asumir que el sistema del adversario es E'.
Entonces, asumir que el estado global es puro eh, es sin pérdida de generalidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que en n usos del dispositivo D se generen los bits x1 a xn? Bueno, está dada por la regla de Born. La medición global es la medición, el efecto correspondiente al bit xi eh, dado por el POVM medido en la ronda I, producto tensorial de todos los efectos, y la identidad en el sistema del adversario. ¿Y cuál es el estado luego de la medición? Bueno, también vimos cómo calcularlo. Acuérdense que se obtenía tomando la traza parcial sobre el estado del sistema, del dispositivo D, eh, multiplicando el estado global con el efecto. Habíamos visto que cuando solo nos importaban estados luego de la medición en la parte del sistema que no medimos, alcanzaba con los efectos y no hacía falta ver operadores de medición. Bueno, eso estamos usando aquí. Acuérdense que en el caso general, para computar el estado de luego de una medición, teníamos operador de medición, estado, operador de medición DAG. Bueno, y entonces tenemos que para cada cadena que puede generar de n bits que puede generar D, hay una probabilidad asociada y hay un estado luego de que se genera esa cadena en E asociado. Condensamos esa información en lo que se conoce como un estado clásico cuántico, que para este escenario va a tener esta pinta. Acuérdense que los estados clásicos cuánticos eran aquellos que eran separables y los estados son estados bipartitos y los estados en una de esa parte, en este caso la parte que corresponde a las salidas de D, forman una base ortonormal del espacio asociado a las salidas. Y entonces habíamos presentado nuestra definición de aleatoriedad y ahí vamos a decir que una variable aleatoria X es epsilon verdaderamente aleatoria respecto del sistema cuántico E si el estado que describe las correlaciones entre X y está a una distancia menor o igual a epsilon, una distancia traza menor o igual a epsilon del estado ideal. ¿Cuál era el estado ideal? Bueno, aquel que describía salidas uniformes e independencia del estado del sistema en poder del adversario. Entonces, al final de la clase vimos que hay estados clásicos cuánticos que, si bien no representan n bits de aleatoriedad perfecta, de aleatoriedad perfecta y verdadera, digamos de cero aleatoriedad verdadera, hay forma de postprocesarlos para obtener a partir de ellos una cantidad en general menor, bueno, necesariamente menor de bits, pero que sean cero verdaderamente aleatorios. Por ejemplo, esta variable de Bernoulli, cuando P no es un medio, no es cero aleatoria, pero vimos un postprocesamiento que ayer no les dije, pero fue una idea de von Neumann, ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la clase de extracción de aleatoriedad, pero hay una forma de este estado extraer, en este caso, de este estado extraer un bit cero aleatorio.
Y ese potencial para aleatoriedad, esa aleatoriedad, digamos, subyacente en estos estados que no son cero aleatorios, lo cuantificaba la entropía mínima condicional cuántica, y la definición era menos el logaritmo de la probabilidad de adivinar. Y vimos la expresión general para la probabilidad de adivinar. Y habíamos visto que esto representaba la probabilidad de que Eva pueda distinguir entre los estados luego de la medición en el sistema en su parte. O sea, los estados que la medición sobre el sistema prepara en su parte. E íbamos a llamar a un estado clásico cuántico con una entropía mínima condicional cuántica mayor o igual a K, una fuente NK de entropía mínima cuántica. Bueno, entonces, esto nos lleva a definir un dispositivo que genera epsilon aleatoriedad como compuesto de dos partes. Una fuente de entropía mínima condicional cuántica o una fuente, bueno, usualmente omitimos el calificativo condicional cuando nos referimos a las fuentes, porque se asume que hay side information, entonces que la noción apropiada es la entropía condicional. Una fuente de entropía mínima cuántica que producirá bits con una cierta entropía, y luego un postprocesamiento que es usualmente clásico, que es un algoritmo clásico, que toma las salidas de esta fuente de entropía y genera otras, usualmente de menor longitud, pero que sean epsilon aleatorias. Epsilon verdaderamente aleatorias. Entonces este es el esquema general de un generador cuántico de números aleatorios. Cuando veamos la clase sobre device independence, vamos a ver que en ese setting no va a alcanzar con un solo botón. Entonces, la fuente de entropía mínima cuántica va a necesitar inputs del usuario. Y entonces lo que vamos a querer es que genere entropía aún condicionada en la elección de esos inputs, porque esos inputs vamos a permitir que los vea el adversario, pero no vamos a permitir que prepare los dispositivos conociendo completamente esos inputs. En el escenario de device independent ya vamos a ver que uno puede asumir que los dispositivos con los que el usuario honesto está tratando de generar azar fueron preparados por el adversario. Pero lo que vamos a pedir en ese setting es que el adversario no pueda conocer de antemano y por completo las entradas que el usuario va a elegir. Bueno, entonces en ese setting vamos a necesitar más de un botón, pero luego el esquema será igual. Habrá un postprocesamiento clásico y pediremos que las salidas sean epsilon aleatorias con respecto a la información que tiene el usuario. ¿Cuál es la información que tiene el usuario? Bueno, su sistema cuántico E y las entradas al dispositivo Y, representadas por la variable aleatoria Y en este esquema. Entonces, la parte cuántica del generador cuántico de números aleatorios es la fuente de entropía cuántica. Entonces, ahí es donde, digamos, la mayor parte del trabajo de modelado está, porque luego son algoritmos clásicos, que una vez que se probó que los extractores de aleatoriedad que funcionaban para variables aleatorias clásicas también lo hacen cuando hay side information cuántica, ya les voy a contar sobre eso. El trabajo en esa área, si bien todavía sigue habiendo, porque hay trabajo en
encontrar extractores de aleatoriedad para fuentes cuánticas particulares que puedan entonces dar quizás un mayor bitrate que los que se tienen que son generales, pero digamos que en la construcción de generadores cuánticos de números aleatorios el principal trabajo está en el modelado de la fuente de entropía. Entonces ahora nos vamos a dedicar a eso. Y durante el curso vamos a ver dos formas. La primera, que es la que vamos a ver hoy, es la cual es una que asume conocimiento del estado del dispositivo y del POVM que se hace. Del POVM que se hace en cada ronda o del POVM global. Vamos a ver que aún en ese escenario hay posibilidades para el adversario de conocer completamente la salida del dispositivo. Luego de esta clase y de que hablemos un poquito de extracción de aleatoriedad, vamos a ver el modelado device independent. Aquí lo que se hace es probar la epsilon aleatoriedad o epsilon verdadera aleatoriedad de las salidas de un dispositivo en función de la observación de un comportamiento no local. Si se observa un comportamiento no local o equivalentemente una violación de una dada desigualdad de Bell, se puede certificar que independientemente de los estados que estén dentro de D o que den lugar a las salidas de D, no hay posibilidad de que E pueda adivinar las salidas de D con mayor probabilidad que la dada por la distancia atrás. Entonces esto es una certificación de aleatoriedad. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de device independence. Pero entonces acá hay un trade-off entre facilidad de modelado. En el modelado de device independence no se necesita hacer ninguna asunción sobre el comportamiento interno del dispositivo, por lo tanto el modelado se simplifica. Sin embargo, la implementación es más complicada. En el modelado device independent hay sistemas cuánticos muy simples que van a satisfacer la definición, ya lo van a ver. Pero sin embargo, la prueba de seguridad depende mucho de ese buen modelado. Entonces ahora vamos a empezar con modelado device dependent. Antes de pasar a eso, hay una cuestión que tiene que ver con, en general, lo que uno hace es probar cuánta entropía o una cota inferior a la entropía que se genera en cada ronda, en cada uso del dispositivo. Y después hay herramientas para, a partir de esa cota inferior a la cantidad de entropía mínima cuántica condicional que se genera en la ronda yésima, computar cuánta se genera en n usos del dispositivo en función de la asunción que hagamos sobre cómo se relacionan esas rondas. Si asumimos que los eventos de medición en cada una de las rondas están representados por variables aleatorias que están idénticamente distribuidas y que son independientes, entonces se usa un resultado que se llama el Quantum Asymptotic Equipartition Property, que permite, a partir del conocimiento de la entropía de von Neumann, ya vamos a ver por qué, que se genera en una ronda, conocer cuántos bits de entropía mínima se generan en n ronda. Si no se asume que se tienen rounds I y D, pero se puede garantizar que el estado que describe la relación entre las salidas y la información en poder de EVA
es una cadena de Markov cuántica. Ya le voy a dar la definición cuando veamos este resultado. También se puede extrapolar a partir de la cantidad de entropía que se genera en un round, cuánta se puede certificar que se genera en n rounds. Entonces, dados estos dos resultados, este último se conoce como el Entropy Accumulation Theorem. A partir de estos dos teoremas es que en la práctica se termina tratando de acotar la entropía en cada round y se usan estos resultados para hablar de cuánto se genera en n usos del dispositivo. Entonces, a partir de ahora vamos a concentrarnos en cuánta entropía mínima cuántica se genera en cada uso del dispositivo D y vamos a empezar por cómo computar esta cantidad de entropía asumiendo que conocemos tanto el estado como la medición que se hace en cada uso del dispositivo D. Bueno, entonces lo que les acabo de decir, en el modelado device independent se asume que se conoce el estado en cada ronda y el pío bien que se hace en cada ronda. Por lo tanto, eh, se puede computar directamente cuál es el estado clásico cuántico que describe la relación entre la correlación entre la salida en el round iésimo y el estado del sistema en poder del adversario, y se puede calcular directamente la piguez. Bueno, a partir de ahora, dado que dije que voy a trabajar en un único round, voy a dejar de usar los subíndices i para denotar un número de ronda. Entonces, ahora vamos a pasar a ver ejemplos de cómo computar la piguez para distintos estados del dispositivo y mediciones. Pero antes quiero que veamos otra forma de escribirla. Entonces, fíjense que tenemos que la piguez es maximizar sobre mediciones en el sistema del adversario de la probabilidad de que el dispositivo D haya generado la cadena, perdón, aquí está I está de más, haya generado el bit X, eh, la probabilidad de que el adversario diga X cuando su estado luego de la medición es X. Entonces fíjense que por la definición de estado luego de la medición, tenemos que esta es la expresión para él. Y entonces ahora déjenme meterla en la expresión para la piguez, así. Y entonces, fíjense que esto es, aquí podemos meter a la medición sobre E dentro de la traza sobre D. Vale, eso quizás no sea muy simple de ver a simple vista. Quiero que veamos que si tengo
Esto es igual a la traza sobre E. Uno puede meter la traza, la medición sobre E dentro de la traza sobre D. Fíjense que ahora estoy multiplicando el efecto sobre E por la identidad. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, una forma de verlo es tomar una expresión para sí, una expresión general para, perdón, para el operador de densidad asociado al estado puro sí. Bueno, como vimos ayer, una expresión general. Hoy vamos a ver una expresión más económica para estados bipartitos, que se llama la descomposición de Smith, pero como no la vimos, en general, eh, uno va a tener que esto es, necesitamos 4 índices. Entonces ahora fíjense que multiplicar este operador de densidad por esta medición sobre D y E mete adentro los efectos. Y ahora fíjense que tomar la traza sobre D de esta expresión déjenme, es como la traza es lineal, es tomar la traza en la parte D, justamente, por definición de la traza parcial. Y entonces fíjense que esto es una combinación lineal de las trazas en la parte D y el efecto en la parte E multiplicado por los productos externos en la descomposición de psi en la parte E. Entonces, fíjense que si sacamos el efecto MX fuera de la sumatoria, dentro de la sumatoria nos queda la traza parcial sobre D de MD. Y ahora la identidad, perdón, MDX. La identidad
sobre... Sí. Entonces podemos meter al efecto ME dentro de la traza parcial sobre D. Bueno, entonces esto es lo que hice en este paso. Perdón, lo que hice, lo que hice en el siguiente paso. Y entonces ahora nos queda la traza de E y la traza de D. Fíjense que las probabilidades se fueron. De un operador, de un producto de operadores, que es un operador, en el espacio de Hilbert, que es el producto tensorial de los espacios de D y E. Tomar la traza sobre E y D es tomar la traza. Ahora, tomar la traza sobre el producto de dos efectos que vienen de POVMs locales es justamente computar la probabilidad de que en el estado psi salgan, para un sistema en estado psi, ocurran los resultados X en D y X en E. Y bueno, acá como el estado es puro, estoy reescribiéndolo con el bracket, simplemente para que quizás les sea más familiar. Pero entonces, ahora partimos de una expresión que habíamos visto describía la máxima probabilidad de éxito en la tarea para Eva de distinguir entre los estados que una medición en D prepara en su sistema y llegamos a una expresión que es la suma de la probabilidad sobre los resultados en X y los resultados en Y, la probabilidad de que sean iguales. Entonces, la expresión es la probabilidad de que sean iguales, que es sumar sobre todos los outcomes cuando son iguales. Entonces ahora quizás tiene más sentido el nombre que se le da a esta expresión. Efectivamente es la probabilidad de que el resultado de la medición en EVA coincida con el resultado de la medición en el sistema D. Bueno, y dada esta expresión, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Entonces, ejemplo número 1. Supongamos que el estado del sistema es el máximamente mixto de un qubit. Y supongamos que lo medimos en la base computacional. Tenemos que ver cuál es el estado global. Bueno, dijimos que le íbamos a dar a Eva una purificación del estado del dispositivo. Entonces, el estado que describe al sistema D y E va a ser una purificación de Rodé. ¿Cuál purificación? Vimos que son todas equivalentes módulo unitarias en la parte de EVA. Entonces, una purificación posible es déjenme escribirlo.
Bueno, vamos a escribirlo así primero. Raíz de un medio, teníamos los estados del ensamble, y estados ortogonales en un espacio auxiliar para el sistema de EVA. Así que esto va de 0 a 1. Este estado lo vimos ayer, es máximamente entrelazado. Entonces ahora veamos que si EVA mide su qubit en también la base computacional, la probabilidad de que adivine el resultado de la medición en X es 1. Entonces, EVA mide su qubit en la base computacional. O sea, si llamamos a la medición en DMD, la medición en E es la misma. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que los resultados coincidan. Bueno, será la por definición, esto es la probabilidad de el efecto dado al resultado diésimo en D, producto tensorial, el efecto dado asociado al resultado iésimo en E. Bueno, eso es igual a, ahora vamos a escribir vamos a escribir esto de esta manera. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy escribiendo al... Estoy haciendo uso de esta otra equivalente forma de escribir a esta probabilidad, que es la traza del proyector I multiplicado por el operador de densidad asociado al estado puro. Entonces este es sí y este es sí dada.
Bueno, entonces ahora, desarrollando, pueden ver que primero que podemos sacar un medio fuera, y entonces que cuando i es igual a 0, los primeros términos de las sumatorias quedan, y cuando i es igual a 1, los segundos términos de las sumatorias quedan, y el producto de los brackets con los correspondientes kets es igual a 1. Entonces esto es igual a que es igual a 1. Entonces, este estado, el máximamente mixto, que es ideal para la generación de cadenas uniformes, entonces para generación de, de aleatoriedad, pero que no es, digamos, no es impredecible, pero es suficiente para simulaciones numéricas. Sin embargo, para criptografía, este es el peor estado, porque a la vista del usuario del dispositivo D, las salidas están uniformemente distribuidas, entonces podría dar una falsa, un falso sentimiento de aleatoriedad, porque para un sistema en poder del adversario, para un adversario en poder de un sistema correlacionado con el dispositivo D, la probabilidad de predecir los resultados de las salidas de D es 1. Ahora, una última cosa sobre este ejemplo, perdón, es que esta estrategia para Eva, que le dio midiendo una parte de un qubit máximamente entrelazado con el estado del sistema y midiendo en la base computacional, le dio una probabilidad de acertar igual a 1, Eva la podría haber también alcanzado con un estado global que es separable y es de esta pinta. Fíjense que este estado corresponde a la moneda perfectamente correlacionada que vimos en la primera clase. No voy a hacer el cálculo, pero fíjense que si ambos sistemas se miden en la base computacional, las salidas están perfectamente correlacionadas. Entonces, si este fuese el estado que describe al sistema global, Eva también tendría una perfecta probabilidad de adivinar. Lo que quiero que se queden de este ejemplo es que Eva no necesitaba entrelazamiento para adivinar perfectamente las salidas del dispositivo D. Más adelante en la clase vamos a probar que esto que pasa en este caso particular del estado del sistema siendo el máximamente mixto, en realidad pasa en general.
en general, para la PIGES, Classical Side Information es igual a Quantum Side Information. Entonces ahora veamos, acabamos de ver la peor situación posible. Bueno, la peor situación es que el dispositivo D sea determinístico, pero asumiendo que hay un poco de indeterminismo en D, esta es la peor situación porque da una falsa sensación de aleatoriedad. Veamos cuál es la mejor situación. Ahora, supongamos que el estado global, perdón, el estado del dispositivo, RODE, es este estado puro, que ya vimos en una clase anterior. Es la superposición uniforme de estados de la base computacional. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el estado global? Vamos a ver que como el estado de D es puro, el estado global tiene que ser un estado producto, un estado puro y producto. La forma de probar eso es viendo la descomposición de Smith. Entonces veamos la descomposición de Smith. Este es un resultado que dice que para todo estado puro ρ a b, perdón, psi a b, con esta su expresión más general, para todo estado bipartito psi a b, que vive en el producto tensorial de espacios de Hilbert para A y para B, hay bases ortonormales para A y para B, tal que a psi se lo puede escribir de esta forma. No es tan importante el coeficiente, ahora vamos a ver qué nos va a decir, pero lo que quiero que primero se fijen en esta expresión es que la cantidad de coeficientes es a lo sumo, perdón, hay una... Esto es menor o igual a D. Es a lo sumo la dimensión del espacio de Hilbert más grande. Entonces supongamos que tenemos la dimensión de ambos espacios de Hilbert es la misma, y si no, podemos hacer un padding con ceros en la descomposición. Pero lo que quiero que vean es que pasamos de necesitar tantos, en general, coeficientes como hay en la dimensión del producto tensorial de HA y HB, que es el producto de las dimensiones, a necesitar una cantidad de coeficientes que es, a lo sumo, tantos como la dimensión de el máximo entre las dimensiones de HA y HB. Entonces, ahora vamos a ver que esto nos permite concluir que dado que cualquier estado se puede escribir de esta forma, necesariamente si el estado de una de las partes es puro, el estado de la otra también tiene que serlo. Pero lo que quiero, antes de pasar a eso, quiero aclarar que esto no quiere decir que tengamos, que nos sobredimensión. Es decir, que
que está representando el sistema de dos partes con el producto tensorial y por lo tanto que la dimensión de ese nuevo espacio sea el producto de las dimensiones, es desperdiciar dimensiones porque la descomposición de Smith nos muestra que podemos hacerlo con tantos coeficientes como el máximo de las dimensiones de cada uno de los espacios. Eso no es así porque la descomposición de Smith depende del estado. Entonces, para cada estado vamos a poder encontrar bases para HA y bases para HB y coeficientes, tal que lo podemos escribir de esta forma, pero no es cierto que haya bases para todo estado. Entonces, ahora vamos a ver por qué esto nos deja concluir que el estado, si el estado de una de las partes es puro, entonces el de la otra también lo es. Bueno, eso sale de tomar la traza parcial. Entonces si AB un estado de un sistema de dos partes, que lo vamos a escribir en su descomposición de Smith, que podemos asumir que existe. Y ahora tomemos la traza parcial sobre B para ver el estado en A. Entonces el estado en A será la traza parcial sobre B de si bueno, esto es la traza sobre B de, vamos a desarrollar el producto externo. Entonces, en principio, voy a evitar que pase eso de nuevo. En principio, en principio necesitamos dos índices, y J. Entonces vamos a tener los kets para A y para B, y los bra para A y para B. ¿Hay una pregunta en el grupo? No. Bueno, entonces, fíjense que tomando la traza sobre B es como tomar el producto interno entre el bra I y el bra J. Estos serán como los cada una de los vectores, como estas eran bases ortonormales. El producto interno entre I y J será 1 cuando I sea igual a J y 0 en caso contrario. Entonces, de nuevo, contraemos un índice. Y nos queda la suma sobre I. Vamos a tener al cuadrado a la raíz cuadrada de lambda I porque venía del producto con lambda J cuando I es igual a J. Y el estado sobre A. Ahora, fíjense que si el estado en A es puro, solo puede haber un lambda I que sea distinto de 0 y que por lo tanto sea igual a 1 para que la traza sea 1. Pero fíjense que de la misma forma que calculamos el estado para A, con el mismo cálculo, se ve que el estado para B tiene en su descomposición espectral los mismos coeficientes. Ahora, los estados pueden ser distintos porque eran bases para espacios distintos,
Estos son simplemente etiquetas. Los estados pueden ser distintos, pero los coeficientes son los mismos. Por lo tanto, si de asumir que en A el estado es puro, llegamos a la conclusión de que puede haber solo un lambda I distinto de 0 y para que la traza de 1, entonces igual a 1, en el lado de B tiene que pasar lo mismo con los lambda I. Por lo tanto, el estado en B también tiene que ser puro. Por lo tanto, volviendo al ejemplo, si el estado global es puro, la purificación será un producto de estados puros. Entonces, fíjense que hemos visto ayer que la noción de independencia venía del estado global siendo un producto. Entonces, para algún... Ahora, ayer vimos que si el estado en el cual se hace la medición es producto, mediciones locales van a ser independientes. Entonces, para todo Pio bien ME X en HE, déjenme llamar a los outcomes en Z para tener nombres distintos para las variables aleatorias asociadas a los resultados. La probabilidad de que obtener X y Z, bueno, perdón, no les dije, al sistema D también lo medimos como antes en la base computacional. Entonces, MD entonces, vimos ayer, no les voy a aburrir de nuevo con el cálculo, que esto entonces va a ser la probabilidad de obtener X en la medición sobre D por la probabilidad de obtener Z. O bueno, perdón, en general no tiene por qué ser proyectiva la medición que hace Eva en el estado de... Entonces, los resultados son independientes. Y en la parte del sistema son uniformes. Estamos midiendo al estado superposición uniforme de estados de la base computacional. En la base computacional vimos que el resultado es una moneda perfecta. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de adivinar para Eva en esta situación? Bueno, ninguna medición sobre un sistema le da más información que la que ella tiene. ¿Cuál es la información que tiene? Que el sistema D se va a medir, está en el estado más y se va a medir en la base computacional. De esa información, lo mejor que puede hacer es arriesgar el valor más probable, que en este caso es cualquiera de los dos porque son equiprobables. Pero vamos a ver que en general, cuando se da esta situación, Eva arriesgará el valor más probable. Entonces, vemos que la probabilidad de que Eva adivine en esta situación es igual a 1/2. Entonces, este es el estado perfecto. A ver si tenía algo más para decirles sobre este ejemplo.
No. Entonces vimos las dos situaciones, los dos extremos, digamos. Vimos cuál es la situación perfecta y cuál es la peor situación. Ahora vamos a ver, primero vamos a hacer una pausa y vamos a ver a la vuelta eso que les prometí en el ejemplo anterior. Y es que para la PIES, en una única ronda, es decir, para la tarea en la cual Eva tiene que adivinar en cada ronda la salida del dispositivo D y no puede usar información de las rondas pasadas, la información clásica es equivalente a la información cuántica. Es decir, para Eva es equivalente tener un sistema entrelazado con D que tener acceso a una variable aleatoria compartida con D. Entonces eso lo vamos a ver a la vuelta. Ahora vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Retomamos, por lo tanto, a las